buenos días a todos. Mi nombre es Amparo Kanashiro y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el pensamiento crítico. El pensamiento crítico debe ser una de las habilidades más importantes que se debe fortalecer en las clases, sin importar las áreas, si son matemática, comunicación, ciencia y ambiente, ciencias sociales. Todos los profesores e incluso los que no se han formado para ser profesores, pero están haciendo el ejercicio de docente, estamos invitados a planificar, estructurar y diseñar sesiones de clases y proponer un conjunto de actividades que conlleve a los estudiantes a pensar críticamente. Les voy a presentar un conjunto de preguntas que va a ayudar al estudiante a fortalecer su pensamiento crítico. El pensamiento crítico desde una perspectiva diferente. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es un conjunto de habilidades cognitivas que fortalecen la capacidad de análisis, evaluación, síntesis, inferencia, explicación, argumentación, conclusión y un conjunto de habilidades actitudinales como motivación, flexibilidad, tolerancia, reflexión, predisposición, autorregulación, autogestión, que permite a una persona actuar y tomar decisiones en un determinado contexto ante cualquier circunstancia. Por ello es importante el pensamiento crítico porque no solamente es conocimiento, no solamente es el aspecto cognitivo, sino también es el aspecto actitudinal. Aquí se ha tomado como referencia del libro titulado Pensamiento crítico, competencia olvidada en la enseñanza de la historia, de los autores Minty e Ivagon, en donde citan a Linda Elder y a Richard Powell, que son dos estudiosos científicos, también especialistas en tema de pensamiento crítico, en donde señalan que los pensadores críticos suelen formular preguntas cruciales, piensan de forma objetiva, recopilan y evalúan la información relevante, se comunican de manera eficaz y plantean conclusiones bien razonadas ante problemas complejos. Un pensador crítico posee ciertas habilidades cognitivas y aptitudes mentales. Entre las habilidades cognitivas se destacan las de interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Entonces, tomando como referencia a estos dos conceptos, aquí te estoy proponiendo un conjunto de preguntas que te van a ayudar a fortalecer el pensamiento crítico, que lo hice también tomando en consideración el método heurístico y el método hermenéutico, ya que la hermenéutica sí es el arte de la interpretación. Todo este conjunto de habilidades que se ha mencionado anteriormente son parte del método hermenéutico. Las habilidades cognitivas del pensamiento crítico. ¿Les ha pasado alguna vez que el profesor les ha encargado una actividad y muchas veces el profesor les dijo, no, el trabajo no está bien porque no reúne los criterios? Y peor aún, no hemos tenido la nota que esperábamos. Nos ha pedido, por ejemplo, que elaboremos un trabajo monográfico, un ensayo, un resumen, un argumento, una conclusión. Pero resulta que nosotros, en lugar de entregarle, por ejemplo, un parafraseo, le hemos entregado un resumen, copia fiel de un texto. ¿Qué ocurrió? Es muy probable que esto sucede por dos motivos. El primero, que los profesores nos estamos enfocando más a revisar y a calificar los resultados o los productos y nos estamos limitando a apoyar a los estudiantes en la construcción de sus habilidades. Pero esta habilidad no solamente le compete al profesor, sino también al estudiante. ¿Qué ocurrió? Es muy probable que eso sucede por dos motivos. El primero, que los profesores nos estamos enfocando más a revisar y a calificar los resultados o el producto y nos estamos limitando a apoyarlos en la construcción de sus habilidades, de detenernos y preguntarle cómo debió hacerlo, cómo debió mejorarlo. Pero no solamente es cuestión del profesor, sino también es el estudiante. Es por eso que en el segundo motivo es que el estudiante también debe autoevaluarse, autocuestionarse a sí mismo si lo está haciendo bien, cómo debería hacerlo, qué aspectos debo mejorar, para qué lo estoy haciendo. Entonces, de esa forma, el alumno va a poder cerciorarse si la actividad que está realizando compensa con los criterios en una determinada actividad. Por ejemplo, aquí les presentamos en el análisis algunas preguntas que se debe autocuestionar el estudiante.
¿Qué término o palabra no entiendo en este párrafo que estoy leyendo? ¿Estoy extrayendo las palabras que desconozco? Bueno, aquí les presento un conjunto de preguntas que el estudiante también tiene que autocuestionarse para estar seguro si la actividad que está realizando está de acuerdo a los criterios que exige una determinada actividad. ¿Qué término o palabra no entiendo en este párrafo que estoy leyendo? ¿Estoy extrayendo las palabras que desconozco? ¿Es necesario buscar el significado de esta palabra para entender el resto de la lectura? ¿Qué palabras o conceptos claves encuentro en esta lectura o texto? ¿Comprendo mejor la lectura cuando encuentro el significado de una palabra que desconocía? ¿Existe una relación entre los términos que conozco y los términos que desconocía? ¿Es necesario comprender una parte del párrafo para comprender todo el texto? ¿Estoy resaltando las ideas más importantes? Hacer el análisis, sobre todo en una lectura cuando es una lectura compleja, muchas veces el estudiante lo ve complejo porque encuentra varias palabras que el estudiante desconoce, ¿no? Y que es necesario para el estudiante buscar el significado de esas palabras para encontrarle sentido al texto. En cuanto, por ejemplo, a la evaluación, ¿las palabras que estoy considerando para mi argumento son pertinentes? ¿Estoy considerando palabras claves que fortalecen mi argumento? En mis argumentos estoy considerando aspectos positivos y aspectos negativos que se describen en las fuentes que he utilizado. ¿Qué tan útil es la información que estoy leyendo para dar respuesta a la pregunta? Síntesis. ¿Estoy considerando en mi resumen solo las ideas más importantes? ¿Las ideas que he extraído del texto le va a dar forma a mi resumen? Si quito estas ideas, ¿perderá sentido mi resumen? ¿Estoy organizando correctamente las palabras y los párrafos en mi resumen? Cuando leo lo que vengo resumiendo, ¿tiene coherencia? ¿Mi resumen tiene menos cantidad de palabras que el texto que me dieron para resumir? ¿He subrayado o resaltado las ideas principales del texto que estoy resumiendo? ¿Debo evitar los comentarios personales? Cuando leo mi resumen me doy cuenta que he respetado el sentido del texto. ¿Mi resumen mantiene la intención o propósito del autor? Muchas veces nos ha pasado que el estudiante, por ejemplo, cuando le pides que haga un resumen, el estudiante te entrega con mayor cantidad de palabras incluso que el texto original, ¿no? O a veces te entrega un resumen en donde redunda muchos aspectos y lo vuelve a repetir con frecuencia. Entonces es importante que a medida que el estudiante vaya desarrollando o haciendo su resumen, vaya tomando en cuenta estos aspectos. La inferencia. En cuanto a la inferencia, se ha tomado en cuenta los trabajos de Travasso y Magliano, en donde presentan 3 tipos de inferencias: las explicaciones, las predicciones y las asociaciones. En este caso, las preguntas se ha planteado tomando como referencia las predicciones, ¿no? Que son las que están orientadas hacia adelante en un orden temporal. Y eso muchas veces sucede, ¿no? Profesora, ¿cuándo estoy infiriendo? ¿No? ¿Cuándo estoy deduciendo? Y resulta que a veces el estudiante lee una lectura que es similar a una lectura que ya había leído anteriormente y cuando está leyendo se va adelantando a una conclusión, se va adelantando a una respuesta. O no necesariamente cuando lees un texto, sino cuando ves un programa televisivo, ¿no? O simplemente cuando lo has vivido en tiempo real, ¿no? Cuando lo has vivido en una experiencia propia, ¿no? El texto que estoy leyendo se relaciona con las cosas que yo he vivido. Entonces, por el hecho de haberlo vivido, entonces como que va deduciendo, se va adelantando hacia algo, ¿no? Todavía no ha finalizado el texto, pero ya se adelantó. ¿Qué preguntas debo hacerme? Cuando leo una lectura en mi representación mental, ¿estoy añadiendo algo que no está todavía en el texto? Cuando leo un texto y se parece a un texto que ya había leído anteriormente, ¿estoy relacionando algún aspecto? Cuando leo un texto, ¿me estoy adelantando mentalmente lo que viene a continuación? ¿Me estoy adelantando mentalmente a una posible consecuencia o resultado? Cuando estoy leyendo un texto, me ocurre que he tenido una experiencia sobre el tema que estoy leyendo.
¿Tengo suficiente información para interpretar? ¿Tengo información para establecer relaciones entre las premisas y mis conclusiones? ¿Elaboro hipótesis o predicciones sobre lo que estoy imaginando? A partir de la información que he leído, ¿estoy suponiendo algo? ¿Por qué crees que es importante comprobar o verificar lo que he deducido? ¿Lo que he inferido es asertivo o equivocado? ¿Me adelanto a afirmar a partir de algo que sospecho? ¿Me anticipo a un hecho cuando leo algo o escucho alguna información? ¿Inferir me permite generar nuevos conocimientos? Preguntas que debo autocuestionarme para asegurar si estoy argumentando. Argumentación. En el texto que estoy utilizando encuentro pruebas y evidencias para explicar algo, es decir, encuentras un ejemplo concreto. ¿Tengo ejemplos suficientes para defender mi postura? ¿Las pruebas que tengo me servirán para dar credibilidad a mi argumento? ¿Es necesario ordenar o jerarquizar mis pruebas? ¿Tengo pruebas suficientes para dar mi punto de vista? ¿Tengo las pruebas suficientes para intentar persuadir? ¿Es importante ordenar mis ideas y las pruebas? ¿Mis ejemplos son claros? ¿Mi redacción es coherente? ¿Cuál es el objetivo de presentar mi argumento? ¿Estoy construyendo un argumento para defender algo? ¿Voy a ofrecer un conjunto de pruebas a partir de mi conclusión? ¿Encuentro razones en contra o en favor o a favor respecto al tema que voy a argumentar? ¿Mi argumento está preparado para convencer o confrontar argumentos opuestos? ¿Mi argumento puede reforzar una idea? ¿Estoy utilizando fuentes objetivas que respaldan mi argumento? ¿Estoy considerando autores que respaldan mi hipótesis? ¿Mi argumento puede justificar mi hipótesis? En cuanto a la conclusión, las preguntas que debemos autocuestionarnos. ¿Estoy considerando la parte final de un ensayo, argumento o monografía? ¿Estoy recogiendo de manera breve las ideas principales de mi argumentación? ¿Es necesario ordenar y jerarquizar las ideas para redactar mi conclusión? ¿Mi conclusión tiene relación con la introducción y mis premisas? ¿Estoy explicando los resultados de mis hipótesis? ¿Me está permitiendo reflexionar sobre las premisas que he considerado en el argumento? ¿Estoy aportando con una nueva información final? ¿Mis conclusiones se pueden comprobar en el desarrollo de mi argumento? ¿Mi conclusión permite nuevos conocimientos para nuevas investigaciones? ¿Es importante hacer una recapitulación final del argumento en mi conclusión? Para hacer una conclusión es importante sintetizar el argumento, porque finalmente una conclusión pues tiene que ser sintetizada, ¿no? Si tú has leído 2 páginas, 3 páginas o has leído 100 páginas de un libro, finalmente tu conclusión es corto, ¿no? Es menos cantidad de palabras. La explicación. En cuanto a la explicación, estas son algunas de las preguntas que también el estudiante se debe autocuestionar. ¿Qué quiero dar a conocer? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué quiero que entiendan? ¿Qué quiero transmitir? ¿Voy a resaltar solo una parte del argumento? ¿Voy a dar una explicación general? ¿Voy a dar una explicación detallada? Y si voy a dar una explicación detallada, ¿qué aspectos voy a resaltar más? Quiero detallar más un aspecto y los demás solamente mencionarlo. ¿Voy a explicarlo en tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro? Bueno, estas solamente son algunas de las actividades que he considerado en esta tabla. Hay muchas otras capacidades que incluye hacer pensamiento crítico como la interpretación, la capacidad de comparar, de contrastar, ¿no? Hay muchas habilidades más, ¿no? Que en una próxima oportunidad también lo voy a elaborar para que esté al alcance de ustedes. Muchas gracias.